Bien, hoy día vamos a ver un tema, dispensacionalismo y antinomianismo. Son dos términos nuevos posiblemente, pero en el transcurso del estudio vamos a ir viendo cuáles son los conceptos que cada uno de estos términos tiene, que significa dispensacionalismo y antinomianismo. ¿Ya? Entonces vamos a ir a Romanos. Romanos capítulo 6, vamos a leer desde el versículo 11 hasta el 18. Romanos 6, desde el versículo 11 hasta el versículo 18. Nosotros ya hemos estudiado esta epístola de Romanos, ¿no? Para este tema vamos a repasar algunas cosas. Entonces la Escritura dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus apetitos, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina que os transmitieron, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de justicia. En este contexto, en las Biblias han hecho un orden en los diferentes capítulos. El capítulo 6, por ejemplo, en Reina Valera 95 dice muertos al pecado, ¿no? Y comienza a desarrollar doctrinalmente lo que significa muertos al pecado. Y eso es lo que nosotros hemos visto cuando hemos leído desde el versículo 11 hasta el versículo 18. Y la Escritura es muy clara cuando dice de que un creyente, un nacido de Dios, no vive en pecado. El pecado no se enseñorea, no lo domina, no reina en la vida del creyente. ¿No? Pero en el versículo 14, en medio de todo este contexto que hemos leído, vamos a lecturarlo, dice: el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esta palabra, o sea, este versículo a su vez ha sido dividido porque más se habla de la segunda parte de este versículo. Este versículo tiene dos partes. Dice, primero, el pecado no se enseñoreará de vosotros, o sea, no reinará, no va a gobernar tu vida. Y la segunda parte dice, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, nosotros muchas veces hemos oído de algunos que profesan ser cristianos que ahora ya no viven bajo la ley, sino bajo la gracia. Y es que ellos utilizan este versículo, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, para eliminar de sus vidas cristianas cualquier aspecto de la ley que pueda gobernar sus vidas. Por eso es que una característica común de estos que profesan ser cristianos es que el pecado todavía se enseñorea en sus vidas o domina sus vidas, ¿no? Yo una vez cuando estaba en los Estados Unidos, yo me he encontrado con muchas personas que utilizan la mitad de este versículo de esa manera para justificar una vida pecaminosa. Me he encontrado con algunos que profesan ser creyentes que aún beben cerveza, ¿no? Pero ellos dicen no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. He encontrado pues algunos creyentes que todavía son dominados por pecados de lujurias, pero ellos dicen no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Entonces vemos pues de que estos creyentes son esclavos del pecado de adulterio, son esclavos del pecado de fornicación, esclavos del pecado de mentira,
son esclavos también del pecado de borracheras, son esclavos del pecado de inmundicias, son esclavos del pecado de envidias, son también esclavos del pecado de palabras deshonestas, son esclavos del pecado de enemistades, ¿no? Son amigos del mundo y de las cosas que hay en el mundo. Yo creo que eso es lo que ahora podría ser la forma como se describe a la iglesia o a las congregaciones que se reúnen dentro de los templos, porque tenemos que hacer una diferencia entre lo que es la iglesia y una congregación dentro de un templo. Una congregación dentro de un templo no necesariamente es la iglesia del Señor. La Biblia y el Señor mismo enseña de que el trigo y la cizaña iban a estar juntos, y eso obviamente está refiriéndose a la iglesia, ¿no? Sabemos de que ahora hay más cizaña que trigo, pero es lo que vemos, ¿no? Y el estudio de hoy día nos va a ayudar para que podamos tener una mejor visión de por qué es que las congregaciones o aquellos que se hacen llamar evangélicos están viviendo de esa manera, ¿no? Ellos, a pesar que son esclavos de todos estos pecados y muchos otros pecados que seguramente nosotros hemos visto en estos profesantes, ellos se hacen llamar cristianos, ¿no? Ellos dicen que son salvados, que están camino a la gloria del cielo, a reunirse con el Señor Jesús, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, ¿no? A reunirse con los santos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Yo en esta parte pues yo veo de que en realidad yo no sé qué cosa una persona que ha vivido esclava de pecado pueda conversar con el Señor o con Pablo o con Pedro en el cielo, ¿no? Ellos se han caracterizado por llevar una vida de santificación bíblica, una vida apartada de pecado. Me hablo a los santos que están en el cielo, ¿no? Y yo no entiendo cómo una persona pues que es esclava de borracheras, es esclava de lujurias, de palabras deshonestas, de mentiras, que vive así, tenga algo que hacer en el cielo. Pero ellos piensan, ¿no?, que a pesar de una vida licenciosa, una vida dominada por el pecado, ellos van a reunirse con los santos en el cielo, ¿no? Estos cristianos paganos han recibido a Cristo como Salvador, pero no lo han recibido todavía como Señor. O sea, ellos hablan y enseñan de que la salvación pues es por fe, es por gracia, por fe, pero que no necesariamente Cristo se convierte en el Señor de sus vidas de manera inmediata, ¿no?, sino más adelante lo van a recibir como Señor, ¿no? Estos pues son los famosos cristianos carnales, que deben ser también llamados como cristianos paganos, que han aparecido en los últimos 150 años, ¿no? Antes no existía ni siquiera el término cristiano carnal. Esto ha aparecido recién a partir de los años 1900. Pueden haber algunas personas que piensen que en la iglesia primitiva se manejaba el término cristiano carnal, pero eso no es así, ¿no? Absolutamente, la iglesia primitiva era una iglesia que perseveraba en la doctrina de los apóstoles, era una iglesia que perseveraba en santidad, era una iglesia separada del mundo. Entonces no existían pues cristianos carnales en ese tiempo, ¿no? Y esta forma de ver la vida cristiana, ¿no?, el cristiano pagano o el cristiano carnal, es como consecuencia de doctrinas nuevas. Son doctrinas nuevas, ¿no? Y una de estas doctrinas es el dispensacionalismo. Por eso es que yo he titulado pues a esta enseñanza el dispensacionalismo y el antinomianismo, ¿no? El dispensacionalismo es un sistema nuevo de interpretación que establece que Dios ha trabajado con el hombre de manera diferente en varios periodos o dispensaciones totalmente diferentes entre sí, ¿no? Ellos piensan que la Biblia está dividida en 7 dispensaciones, ¿no? Y cada dispensación es un periodo de prueba de Dios para el hombre, dándole una revelación en particular, pero al final el hombre falla, dando Dios por terminada esa dispensación y comenzando con una nueva, ¿no? El hombre está obligado a obedecer solo lo que dice esa revelación o esa dispensación, quedando completamente abolida las revelaciones anteriores, ¿no? Entonces ellos dicen de que ahora nosotros vivimos en la dispensación de la gracia,
La dispensación anterior a la dispensación de la gracia es la dispensación de la ley. Entonces, el cristiano, como vive ahora en la dispensación de la gracia, no tiene que ver absolutamente con nada de lo que es ley. Absolutamente con nada. Por eso es que ellos han malinterpretado: no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, ¿no? Entonces ellos eliminan la ley de sus vidas, ¿no? Los dispensacionalistas pues ven su enseñanza como un retorno a la teología bíblica después de 1800 años de oscuridad. Ellos, en realidad, el dispensacionalismo no fue enseñado por la iglesia primitiva. Los orígenes del dispensacionalismo, en muchos libros que yo he podido leer, dan como origen a una revelación que recibió una joven que se llamaba Margaret MacDonald en Port Glasgow, en Escocia, más o menos en el año 1830, ¿no? Ella recibió, dice, revelaciones de un ángel, ¿no?, que le estaba hablando a ella acerca de cómo es que iba a ser las dos segundas venidas, porque ellos postulan que hay dos segundas venidas de Cristo. A partir de ese tiempo, el que propulsó de una manera formal el dispensacionalismo es Darby. ¿No? Darby es un hombre que propulsó estas ideas, y la Biblia de Scofield fue el que ya lo incluyó dentro de su Biblia, ¿no?, su Biblia comentada. Entonces el dispensacionalismo, este sistema de interpretación, ha comenzado a tener fuerza recién a partir de los primeros años de 1900, ¿no?, donde se ha expandido pues ya casi a todas las iglesias. Casi todas las iglesias han aceptado esa revelación nueva que es dispensacional, pero que es nueva. O sea, nosotros tenemos que entender que eso no es lo que la iglesia primitiva creyó, no es lo que los reformadores creyeron. El dispensacionalismo es una nueva forma de interpretar las escrituras, ¿no? Entonces, yo les he traído ahora unos comentarios de unos libros de estas personas que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, Scofield, en su Biblia de referencia Scofield del año 1909-1917, en la página 5 dice: una dispensación es un período de tiempo durante el cual el hombre es probado con respecto a la obediencia a alguna revelación específica de la voluntad de Dios. Es lo que estamos viendo. Otra de Scofield también, de su libro Trazando bien la palabra de verdad, en la página 12 dice: las escrituras dividen el tiempo en 7 periodos desiguales, generalmente llamados dispensaciones. Dice: estos periodos están demarcados en la escritura por algún cambio en el método de Dios de tratar con la humanidad con respecto a estas dos cuestiones del pecado y de la responsabilidad del hombre, ¿no? Otra definición que también está en la Biblia de referencia Scofield, en esa misma que citamos primero, en la página 3 dice: el propósito de cada dispensación es entonces el poner al hombre bajo una regla específica de conducta, pero tal administración, dice, no es una condición para salvación. En cada dispensación pasada, el hombre no regenerado ha fallado y ha fracasado en la dispensación presente, y lo hará en el futuro. Pero la salvación ha sido y continuará estando disponible a él por la gracia de Dios por medio de la fe. Yo también encontré una cita del pastor Robert King Churchill. Él, en su pequeño libro de bolsillo que se llama Para que no olvidemos, en la página 31, él dice lo siguiente: pero el tratamiento de Chafer, aquí se está refiriendo o hablando del doctor Lewis Sperry Chafer, dice: pero el tratamiento de Chafer del tema de la gracia nunca llegó a la perspectiva correcta de la ley de Dios. De acuerdo al doctor Chafer, la ley era una condición de salvación colocada sobre el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento durante un periodo de tiempo limitado y especial, la dispensación de la ley, ¿no? Esta condición, afirmaba Chafer, ya no tiene aplicación al creyente del Nuevo Testamento, puesto que nos relacionamos con Dios bajo una nueva dispensación, la dispensación de la gracia. Puesto que, como él opone, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, Chafer argumentaba que no existe ninguna relación necesaria entre ley y gracia. He aquí, ley sin gracia y gracia sin ley. Siempre y en todo sentido, la ley y la gracia son opuestas la una a la otra.
Esta enseñanza parece ser escritural, pero en realidad era el antiguo error del antinomianismo, anti-ley, que niega que la ley tenga aplicación al cristiano. Schaeffer defendía esta perspectiva por medio de una interpretación radical de las Escrituras. Ahora, nosotros encontramos, ya acá terminó la cita del pastor Robert King, aquí nosotros encontramos que Schaeffer dice de que sí, que en el Antiguo Testamento la ley era una forma de salvación. Ahora, esta cita que hace Robert King Churchill es también, o está en una de las obras de Lewis Sperry Chafer. Él fue uno de los fundadores del Seminario Teológico de Dallas. Y el Seminario Teológico de Dallas se ha nombrado ellos mismos como defensores de la Biblia de Scofield. Por eso es que cuando yo una vez estaba predicando aquí en una iglesia bautista, y yo cité la Biblia de Scofield porque la Biblia de Scofield es la que habla del cristiano carnal. No, el pastor de esa congregación a mí me dijo de que yo no debería citar la Biblia de Scofield, ¿no? Por una cuestión de homilética, me dijo. Pero, pues la referencia está ahí, ¿no? Y yo recién, pues no recién, ¿no? O quizás sí recién caí en cuenta de que, pues, como el Seminario Teológico de Dallas de alguna manera tiene influencia en esa iglesia bautista, y el Seminario Teológico de Dallas lo ha dicho de manera abierta que ellos van a defender la Biblia Scofield, pues la defensa de la Biblia Scofield también tiene que darse aquí en Perú, de los que reciben pues de enseñanza de ellos, ¿no? Que la enseñanza dispensacional se enseña allá, se comenzó a enseñar ahí en el Seminario Teológico de Dallas. Por eso es que el dispensacionalismo no es una doctrina antigua. Los padres de la iglesia nunca creyeron en esto, ¿no? Y vemos a partir de estas citas, ¿no?, de que el dispensacionalismo enseña una manera diferente de vivir la vida cristiana. El pastor King, Robert King, en la cita que yo estaba haciendo de él, dice: esta enseñanza parece ser escritural, pero en realidad era el antiguo error del antinomianismo. Antinomianismo es una palabra compuesta que significa anti, contra, nomos, ley. Sí, entonces ellos, pues el dispensacionalismo está en contra de la aplicación de la ley en este tiempo de gracia. Por eso es que ellos dicen: no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y esto pues ha contribuido al antinomianismo, ¿no?, como vamos a ir viendo nosotros. Las iglesias pues que se adhieren al sistema dispensacionalista tienen una visión diferente de lo que es la doctrina bíblica de la santificación y de la justificación, ¿no? Generalmente estas iglesias van a postular cómo llegar a Dios sin tener que renunciar a tus pecados. Y eso es lo que nosotros encontramos en muchas iglesias, no solamente aquí en Perú ni en los Estados Unidos donde yo he visto, sino en todo el mundo. Personas que postulan: no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces ellos lo que están diciendo es que la gracia es una licencia para vivir sin pecado, porque la ley ya no puede regular la vida del creyente. Entonces por eso es que nosotros encontramos pensamientos como que dicen: bueno, hoy día yo voy a pecar, pero mañana voy a pedirle perdón a Dios, ¿no? Eso es un pensamiento antinómico, en contra de la ley, como si el cristiano no tuviese una ley que obedecer, ¿no? Por eso es que ellos enseñan una manera de llegar a Dios sin tener que renunciar a sus pecados, una manera de ser creyentes sin tener un arrepentimiento bíblico, una manera de ser cristiano sin apartarse del mundo. Entonces es una enseñanza pues que ha destruido las doctrinas fundamentales como la santificación y la justificación, ¿no? Ellos pues consideran que la ley de Dios no tiene ninguna relación con el creyente de esta dispensación de la gracia. Por lo tanto ellos propulsan el libertinaje y el paganismo, ¿no?, como vamos a verlo ahora. Y yo creo que eso no es extraño para nosotros. Eso lo vemos aquellos que realmente hemos sido nacidos de Dios y que buscamos apartarnos del pecado y vivir una vida de santificación conforme las Escrituras mandan, pues nos damos cuenta de que no todos persiguen ese mismo fin, y algunas veces las predicaciones que uno hace respecto de las doctrinas de la santidad, la santificación, la separación del creyente caen mal en muchas congregaciones, ¿no? Hay muchos creyentes que dicen:
que bueno, hay que retener lo bueno, ¿no? Y lo bueno para ellos es simplemente una enseñanza que les permita vivir una vida en pecado, ¿no? Y lo malo es cualquier enseñanza que le diga que debe de confrontarse con su pecado y arrepentirse, ¿no? Ellos quieren llegar al cielo sin arrepentimiento. Entonces, ¿cuáles han sido las consecuencias de la propagación del dispensacionalismo? En este estudio vamos a ver solamente dos, porque las implicancias son muchas, pero el tema que nosotros vamos a ver hoy es el dispensacionalismo y el antinomianismo, pero son dos las que vamos a ver, son muchas, ¿ya? Primero vamos a ver que el dispensacionalismo, mire, ha apoyado el rechazo de muchas partes de las Escrituras por ser consideradas como ley, no aplicable al creyente de esta dispensación de la gracia, ¿ya? O sea, lo que ellos dicen, primero, hay ciertas partes de las Escrituras, aún del Nuevo Testamento, que no son de aplicación para la vida del creyente porque es ley. Y como nosotros ya no estamos en la dispensación de la ley, sino en la dispensación de la gracia, no es aplicable para el creyente. Entonces, por ejemplo, ellos dicen que la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, no rigen la vida del creyente. Ellos dicen que el sermón del monte no es para el creyente. Ellos dicen que el libro de Proverbios tampoco es para el creyente y muchas cosas más. Yo voy a leer, yo tengo aquí este libro, se llama El Sermón del Monte y lo escribió el doctor Martin Lloyd Jones, ¿no? Y en la introducción general yo quiero leer algo porque tiene que ver con lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces voy a comenzar a leer en el libro El Sermón del Monte de Martin Lloyd Jones, el hermano pastor Martin Lloyd Jones. En la introducción general, página 19, él dice: el otro concepto que quiero mencionar es que podríamos llamar concepto dispensacional del Sermón del Monte. Es probable que muchos de mis lectores lo conozcan. Ciertas Biblias lo han popularizado. Nunca me han gustado tales adjetivos, solo hay una Biblia, pero por desgracia tendemos a hablar de la Biblia tal o la Biblia cual. Se han popularizado pues ciertas enseñanzas por este medio, las cuales enseñan un concepto dispensacional del Sermón del Monte. En esencia, afirman que no tiene nada que ver con los cristianos de hoy. Dicen que nuestro Señor comenzó a predicar acerca del reino de Dios y que el Sermón del Monte estuvo relacionado con la inauguración de este reino. Por desgracia, siguen diciendo, los judíos no creyeron su enseñanza. Por ello, nuestro Señor no pudo establecer el reino y, por tanto, casi a modo de idea tardía, vino la muerte en la cruz, y a modo de otra idea tardía, vino la institución de la iglesia y la era de la iglesia, la cual perdurará hasta cierto punto de la historia. Entonces, nuestro Señor regresará con el reino y volverá a entrar en vigor el Sermón del Monte. Esto es lo que enseñan. Dicen, de hecho, que el Sermón del Monte no tiene nada que ver con nosotros. Es para la era del reino. Estuvo desde un principio destinado para aquellos a quienes nuestro Señor predicaba. Entrará en vigor de nuevo en el milenio. Es la ley de esa era y del reino de los cielos y no tiene absolutamente nada que ver con los cristianos de ahora. Dice él también, no cabe duda de que estamos frente a un problema grave. Este concepto o es acertado o es erróneo. Eso es lo que escribe él, ¿no? Entonces él en la página 20, yo voy a citar algunas partes que he marcado, dice: el Sermón del Monte fue predicado en forma principal y específica a los discípulos. El Sermón del Monte dice: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Entonces, de acuerdo al sistema dispensacionalista, pues el creyente no necesita ser sal ni luz, porque no se aplica a nosotros. También debemos prescindir de las promesas del sermón, las bienaventuranzas del sermón. Si todo el Sermón del Monte no se puede aplicar a los cristianos de hoy, todo él carece de importancia, dice. Dice, no solo esto, para mí otra consideración muy importante es que el Sermón del Monte no se encuentra ninguna enseñanza que no se halle también en las distintas epístolas del Nuevo Testamento. El Sermón del Monte no es sino un desarrollo acabado, grandioso y perfecto de lo que nuestro Señor llamó su mandamiento nuevo en Juan 13:34, ¿no? Entonces, es cierto, voy a cerrar el libro ya, pero es verdad, porque
cuando nosotros hacemos una revisión del libro, la carta de Santiago, nosotros encontramos mucha enseñanza del Sermón del Monte. No solamente en los evangelios, sino en diferentes epístolas. En las epístolas que escribió Pablo también encontramos enseñanzas del Sermón del Monte. Entonces, ellos dicen de que esa parte de la Escritura no es para el creyente. Ese es un primer problema del dispensacionalismo. ¿Por qué? Porque ellos han dividido incorrectamente la palabra de Dios, ¿no? Una segunda consecuencia de la propagación del dispensacionalismo es esta. El dispensacionalismo ha alentado el avance del antinomianismo, y ese es el tema que nosotros vamos a ver ahora. Ha enfatizado una interpretación equivocada de que estamos bajo la gracia y no bajo la ley, haciendo que en las iglesias no se predique ni se practique la santidad bíblica como una característica del nacido de Dios. Esa es una consecuencia, ¿no? La iglesia cristiana vive bajo la gracia y el amor, y la ley mosaica ha sido abolido. Ellos entienden que el tiempo de gracia ahora es vivir de acuerdo al amor, ¿no? Por eso es que ellos ponen mucho énfasis en decir, hay que enseñar que Dios es amor, de tal manera amó Dios al mundo. Ellos pues están en contra de un mensaje en que una persona sea expuesta a la ley de Dios para que esa persona pueda ver su vida pecaminosa. Ellos piensan que la dispensación de la gracia es una dispensación donde predomina única y exclusivamente el amor. Amor, amor y amor, ¿no? Esta enseñanza nueva trajo, pues, como hemos dicho, la consecuencia del dicho popular, ¿no? Que un cristiano o que Cristo puede ser salvador, pero no señor de alguien, ¿no? Son muchos los que enseñan que los santos del Antiguo Testamento se salvaban por observar de manera perfecta la ley de Moisés. Algunos lo enseñan de una manera muy directa, otros de una manera muy encubierta, ¿no? Pero ellos piensan de que en el Antiguo Testamento una persona podría ser salva por guardar la ley, aunque sabemos que la Escritura dice que la ley no fue dada para salvar, solamente fue dada como un ayo para guiarnos a Cristo, ¿no? Entonces, ellos afirman pues de que la salvación por gracia, por medio de la fe, es solamente para esta dispensación de la gracia, ¿no? Esta doctrina pues lo que hace es traer una visión distorsionada de Dios. Ellos hacen una separación entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento, ¿no? En el Antiguo Testamento era un Dios que hacía juicios sobre un pueblo desobediente. En el Nuevo Testamento es el Dios de amor, ¿no? Es lo que ellos enseñan, ¿no? Ellos también, como consecuencia de lo que hemos estado leyendo, de las citas de sus proponentes, de Scofield y de Louis Sperry Chafer, ellos enseñan de que la gracia se opone a la ley y la ley se opone a la gracia. Ellos enseñan que hay gracia sin ley y ley sin gracia, ¿no? Y las iglesias antinómicas, o las que son contra la ley, pues ven a la ley de Moisés con desprecio, ¿no? Pero nosotros vamos a ver ahora otras cosas. Vamos a ver el creyente y la ley moral de Dios a través de la historia del cristianismo. Según los dispensacionalistas, nos encontramos en la dispensación de la gracia, como ya dijimos, ¿no? La cual comienza desde el día de Pentecostés y termina en el comienzo del futuro reino milenal de Cristo en la tierra, ¿no? Entonces, hasta hoy han pasado como unos 2000 años que, según los dispensacionalistas, los creyentes han vivido sin considerar ningún aspecto de la ley para sus vidas. Porque si esto que ellos dicen es cierto, si es que es verdadera la afirmación que la gracia ya no implicaba ley, pues entonces la iglesia primitiva también vivía de esa misma manera, ¿no? Vivía de esa misma manera. Y si no es así, significa pues de que la iglesia vivió en oscuridad, ¿no? Sujetándose en ciertas formas a la ley como creyentes, y que bueno, vivieron 1800 años sin conocer exactamente qué cosa era la voluntad de Dios, porque hemos dicho que esta interpretación es nueva. Por eso el dispensacionalismo pues hace de que no solamente la escatología, sino también el tema del antinomianismo que estamos viendo ahora, pues ha llegado a la luz 1800 años después, ¿no?
Y si ha llegado la luz 1800 años después, significa que durante 1800 años la Iglesia no tuvo luz escatológica y tampoco tuvo luz en cuanto a la ley y la vida del creyente, ¿no? Pero esto no es cierto, ¿no? Porque este postulado es nuevo, como hemos dicho, ¿no? El problema es de que muchos creyentes reciben enseñanza, pero ellos no saben de dónde es que viene esa enseñanza. Yo a veces cuando me pongo a leer los forums en internet, pues a mí me da mucha lástima que haya personas, ¿no?, que hacen comentarios sin que ellos sepan exactamente cuándo y quién postula esa doctrina, ¿no? Ellos a veces no saben ni siquiera de dónde viene lo que ellos han creído, simplemente lo han recibido, ¿no? Y pues eso no es bueno, ¿no? Porque una iglesia, la iglesia del Señor debe de conocer la historia que está detrás de las doctrinas que ellos están postulando, ¿no? Mucha enseñanza es nueva. Hoy día la iglesia pues se ve bajo ataque otra vez por enseñanzas como el teísmo abierto. Por ejemplo, la posición arminiana, estos son arminianos, el arminianismo también afecta de alguna manera la doctrina en la iglesia. Ellos hablan del teísmo abierto en defensa del libre albedrío, ¿no? Porque la defensa del libre albedrío frente a las escrituras pues es indefendible. La escritura enseña una cosa diferente. Pero ellos han creado la teología que se llama, o esta doctrina que se llama el teísmo abierto, que niega que Dios sea omnisciente. Claro, porque si Dios conoce todo, entonces el libre albedrío no puede existir, porque el hombre está atrapado en el futuro que Dios ya programó, o el plan que Dios tiene en el futuro. Pero si Dios no conociera el futuro, entonces realmente el hombre sería libre de escoger, ¿no? Entonces la nueva perspectiva de Pablo también es algo que está saliendo ahora y que trata de dar una interpretación moderna a las epístolas paulinas, con el fin pues de sostener doctrinas que la iglesia primitiva nunca lo llevó. La iglesia emergente también va por ese mismo camino, ¿no? Y bueno, hay muchas doctrinas nuevas que aparecen dentro de la iglesia y que siempre pues ponen las doctrinas, las grandes doctrinas de la escritura bajo ataque. Pero también nosotros pues estamos dispuestos, ¿no?, a presentar defensa de la fe que nosotros creemos y que la iglesia en su historia también ha creído, ¿no? Entonces el asunto está en que hay muchos hermanos pues que no saben de dónde es que viene lo que ellos creen, ¿no? Por ejemplo, las iglesias en su mayoría son semipelagianas, ¿no? Las iglesias que creen en el libre albedrío son pelagianas o son semipelagianas, pero ellos no saben que son semipelagianos porque nunca han leído un libro de teología o nunca han leído los postulados de estas personas y no saben que el semipelagianismo ha sido condenado como herejía por más de 7 concilios de la iglesia. Entonces existe lo que algunas personas llaman un analfabetismo bíblico y un analfabetismo de la historia, de las doctrinas de la iglesia, ¿no? Con esto pues quiero decir con amor que la gran mayoría de las iglesias, los cristianos, no saben de dónde ha venido lo que les predican desde los púlpitos. Y simplemente mucha enseñanza pues se recibe asumiendo que aquella forma de doctrina es la que se ha venido enseñando desde la iglesia primitiva, pero eso no es así. Entonces nosotros vamos a ver ahora el punto siguiente, vamos a ver en la historia qué es lo que se creía acerca de los cristianos y de la ley de Dios. Entonces yo para eso voy a leer algunas cosas, algunos documentos. Yo tengo, esta es la Confesión de Fe Bautista del año 1689, ¿no? Esta confesión tiene 320 años de antigüedad, es lo que los primeros bautistas creían, ¿no? Hay una confesión más antigua, creo que es la de 1644, pero en esencia es muy parecida a esta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que creían los primeros bautistas? Nosotros lo encontramos en este documento y en el capítulo 19 habla de la ley de Dios y yo voy a hablar de unos cuantos puntos. Voy a comenzar en el punto segundo. Dice esta confesión bautista, dice: la misma ley que primeramente fue escrita en el corazón del hombre continuó siendo una regla perfecta de justicia después de la caída y fue dada por Dios en el monte Sinaí en 10 mandamientos y escrita en 2 tablas.
Los 4 primeros mandamientos contienen nuestros deberes para con Dios y los otros 6 nuestros deberes para con los hombres. El punto 3 dice: además de esta ley comúnmente llamada ley moral, o sea, los 10 mandamientos es la ley moral, agradó a Dios dar al pueblo de Israel leyes ceremoniales que contenían varias ordenanzas típicas, en parte de adoración, prefigurando a Cristo, sus virtudes, acciones, sufrimientos y beneficios, y en parte proponiendo diversas instrucciones sobre los deberes morales. Todas aquellas leyes ceremoniales, habiendo sido prescritas solamente hasta el tiempo de reformar las cosas, han sido abrogadas y quitadas por Jesucristo, el verdadero Mesías y único legislador, quien fue investido con poder por parte del Padre para ese fin. Miren, la ley del Antiguo Testamento se dividían en 3 leyes, ¿no? Una ley ceremonial, una ley civil y una ley moral. Entonces, esta ley ceremonial, vamos a abrir Efesios capítulo 2, versículos 14-16. Efesios 2, 14-16. La escritura dice: Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Dice, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar a Dios, a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Acá el versículo 15, la ley de mandamientos expresados en ordenanzas, se está refiriendo a esa ley ceremonial. Entonces, los teólogos que han estudiado el Antiguo Testamento, siempre desde la antigüedad, han encontrado coincidencia en que la ley de Moisés se divide en estas 3 grandes subdivisiones, que es la ley moral de Dios, es la ley civil y la ley ceremonial. Yo la otra vez estaba leyendo en un blog a uno de los comentaristas que decía, ¿no? ¿Y quién te ha autorizado? ¿Dónde has visto tú que la ley se divide así, ¿no? La ley es ley, decía él, ¿no? Pero a mí me daba mucha pena, porque eso pues está no solamente dentro de las Escrituras, sino que esa diferencia es notoria en la Biblia, ¿no? Entonces, el punto 4 dice, Dios también le dio a los israelitas diversas leyes civiles, ahora está tratando de la ley civil, que expiraron juntamente con el estado de aquel pueblo, no obligando ahora a ningún otro en virtud de aquella institución, solamente sus principios de equidad son utilizables en la actualidad. Entonces eso lo vemos, acá hay citas bíblicas, hay muchas, está Lucas 21 del 20 al 24, Hebreos capítulo 8 versículo 7, 13, también está Hebreos capítulo 10 versículo 1, ¿no? Por razón de tiempo vamos a hacer la cita de estos. Y ahora el punto que nos toca, dice, la ley moral obliga. La ley moral se está refiriendo a los 10 mandamientos. Mire lo que pensaban los primeros bautistas. Dice, la ley moral obliga para siempre a todos, tanto a los justificados como a los demás, a que se la obedezca. Y esto no solo en consideración a su contenido, sino también con respecto a la autoridad de Dios, el Creador, quien la dio. Tampoco Cristo en el Evangelio en ninguna manera cancela esta obligación, sino que la refuerza considerablemente. Vamos a ver ahora sí pasajes para ver acerca de la ley moral de Dios. Aquí vamos a ver Romanos capítulo 3, 19, 20. Romanos capítulo 3, versículos 19 y 20. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo mundo quede bajo el juicio de Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, la ley nunca va a justificar a ninguna persona, ¿no? La Biblia es clara. Primera de Corintios 7, 19. Primera de Corintios 7, 19. La Escritura dice, la circuncisión nada significa y la incircuncisión nada significa. Lo que importa es guardar los mandamientos de Dios. Lo que Pablo está diciendo, lo que importa es guardar los mandamientos de Dios. Y esto les está escribiendo Pablo a
a una iglesia, a creyentes. Y está diciendo que lo importante es guardar los mandamientos de Dios. ¿No? Por eso la Biblia también dice, no hay que ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Eso es importante. Primera de Corintios también 9:21 dice, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, aunque yo no estoy sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Aquí Pablo está reconociendo que él mismo no se encontraba sin ley, ¿no? Estamos en el contexto de Primera de Corintios capítulo 9. Entonces Pablo reconoce que él está bajo una ley, la ley de Cristo, ¿no? Cuando hablan de la ley de Cristo, yo he preguntado a algunas personas, solamente una me pudo decir qué era lo que significaba la ley de Cristo, pero la gran mayoría de personas cuando piensan en la ley de Cristo, piensan en el amor. La ley de Cristo es amor, mucho amor, ¿no? Esa piensan que es. Ahora, Santiago 2:8. Epístola de Santiago, capítulo 2, versículo 8, dice, si en verdad cumplís la ley suprema conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, hacéis, ¿no? Entonces aquí también existe una exhortación de Santiago para que los creyentes a quienes estaba dirigiendo su carta, ellos cumplan una ley suprema, dice, ¿no? Que es conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, amar al prójimo como a ti mismo. No vamos a seguir leyendo. Y ahora yo quiero, para terminar aquí con la confesión, en el punto 6 dice, aunque los verdaderos creyentes no están bajo la ley como pacto de obras para ser por ella justificados o condenados, sin embargo, esta es de gran utilidad tanto para ellos como para otros, en que como regla de vida les informa de la voluntad de Dios y de sus deberes, les dirige y obliga a andar en conformidad con ella, les revela también la pecaminosa contaminación de sus naturalezas, corazones y vidas, de tal manera que al examinarse a la luz de ella, puedan llegar a una convicción más profunda de su pecado, a sentir humillación por él y odio contra él, junto con una visión más clara de la necesidad que tienen de Cristo y de la perfección de su obediencia. También la ley moral es útil para los regenerados a fin de restringir su corrupción, en cuanto que prohíbe el pecado y sus amenazas sirven para mostrar lo que aún sus pecados merecen y qué aflicciones pueden esperar por ellos en esta vida, aun cuando estén libres de la maldición y el puro rigor de la ley. Asimismo, sus promesas manifiestan a los regenerados que Dios aprueba la obediencia y cuáles son las bendiciones que pueden esperar por el cumplimiento de la misma, aunque no como si la ley se lo debiera como pacto de obras, de manera que si alguien hace lo bueno y se abstiene de hacer lo malo, porque la ley le manda lo uno y le prohíbe lo otro, no por ello se demuestra que está bajo la ley y no bajo la gracia. O sea, los primeros bautistas creían de que la ley moral de Dios no justificaba a una persona, la ley moral de Dios no mantenía la salvación de una persona, pero la ley moral de Dios era buena, de tal manera de que el creyente siempre pueda tener esa guía de saber cuál es la voluntad de Dios. No lo hace para justificar, es lo que claramente enseña esa confesión de fe, es un documento antiguo, ¿no? Y como vemos pues en esta confesión de que ellos no creían absolutamente en ningún cristiano carnal, ni en ningún cristiano pagano, ni tampoco creían en la gracia como una licencia para pecar, ni en un Dios que era tan amoroso que podía pasar por alto los pecados de su pueblo. Ellos no creían de esa manera. Sin embargo, los bautistas de este tiempo, la gran mayoría de bautistas de este tiempo sí creen eso. Entonces, ¿en qué punto es que la fe y práctica la fe y práctica bíblica de los bautistas cambió? Pues cambió también a partir de los años 1900. Lo que estamos viendo a través de ese documento es que los bautistas nunca pensaron como se piensa ahora. La iglesia es más libertina en los bautistas. Una vez cuando yo estaba en Estados Unidos también, y a mí me preguntaron, ¿usted va a una iglesia? Sí. ¿De qué denominación es usted? Yo le dije, yo soy bautista. Ah, usted es del mundo.
Pues es cierto en cierta medida eso. ¿Por qué? Porque donde vemos una mayor, quizás un mayor libertinaje es en las iglesias bautistas. Bueno, hay otras también, pero yo soy bautista y yo hablo por la denominación a la que pertenezco. Quizás de una manera más equivocada, más legalista, en cuanto a la santificación, es vista por los carismáticos y los pentecostales, que ellos sí procuran vivir una vida separada del pecado, aunque ellos pues pueden decir no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, pero ellos saben de que Dios es un Dios santo y tratan de vivir una vida en santidad a su manera, cayendo dentro del legalismo, ¿no? Que es lo opuesto al antinomianismo. O sea, ellos todavía buscan traer ciertas normas del Antiguo Testamento como regla de vida para el creyente, regla de vida exterior para el creyente. Es lo opuesto al antinomianismo o al liberalismo que nosotros estamos viendo, pero la iglesia bautista estamos viendo de que pensaba de una manera diferente, su fe y su práctica era diferente a la iglesia bautista de hoy día. Muchas personas dicen que esa confesión de fe es un peligro para hoy día. Sí, yo creo que es un peligro, pero es un peligro para el diablo. No es un peligro para la fe cristiana, es un peligro para el diablo, porque en ella se expresa realmente una forma de doctrina que no solamente invita a vivir una vida separada del pecado como la Escritura lo hace, sino también a través de esa enseñanza nosotros podemos tener una mejor visión de Dios. La visión de Dios que se tiene en las iglesias hoy día es totalmente diferente, al menos en las iglesias bautistas, ¿no? Es diferente a cómo se creía antes. Entonces ahora vamos a hablar nosotros con relación a la ley moral de Dios, ¿no? Las iglesias en este tiempo dicen, pues no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Entonces, ¿qué cosa hacemos con los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos son la ley moral de Dios, y es lo que también escribí ahí en esa confesión, ¿no? Vamos a comenzar con preguntas simples y directas, ¿no? Entonces, si ya no estamos bajo la ley, lo voy a pedir que me preste atención. Si ya no estamos bajo la ley, o dicho de otra forma, donde no hay ley para el cristiano, ¿puede existir pecado? Vamos a abrir la escritura, Romanos 4:15. Vamos a contestar con la escritura, Romanos 4:15. Romanos 4:15 dice: la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. O sea, donde no hay ley, no puede haber pecado. Así dice la Escritura, pues así dice. Donde no hay ley, no se puede distinguir el bien del mal tampoco. Donde no hay ley, no se puede juzgar, porque no hay ley. Donde no hay ley, no se puede condenar tampoco. Entonces, si no hay ley, no hay pecado. ¿No es cierto? Si yo no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia, entonces a mí no se me puede condenar de nada. Si no hay ley para mí, porque yo no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia, entonces yo no puedo pecar, porque donde no hay ley, no hay pecado. Ahora la siguiente pregunta es: ¿pecan los cristianos en la dispensación de la gracia? Pero ¿cómo pueden pecar si no tienen ley? Miren, Romanos 4:15, la Biblia en lenguaje sencillo dice: Dios castiga a los que desobedecen la ley, pero cuando no hay ley, nadie es culpable de desobedecerla. Y ese mismo Romanos 4:15, palabra de Dios para todos, dice: porque la ley provoca la ira de Dios cuando no se obedece. Pero si no hay ley, no hay nada de qué obedecer. Si no hay ley, no hay nada de qué obedecer. Si no hay ley, nadie es culpable de desobedecerla. Ahora, la pregunta es: ¿pecan los cristianos en la dispensación de la gracia? Bueno, si yo no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia, entonces significa que yo no puedo pecar, porque yo no tengo ley que transgredir. Pero la Escritura dice algo diferente. En 1 Juan 1:10. 1 Juan 1:10. Dice: si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea, el cristiano de la dispensación, dicen ellos, de la gracia, sí peca.
Obviamente de que yo aquí no estoy haciendo una defensa del pecado y no se pueden entender mis palabras como para que alguien diga, bueno, el hermano Guillermo dijo de que sí, el creyente de esta dispensación peca. Sí, pero no peca como un estilo de vida. O sea, no es que toda la vida esté viviendo en ese pecado y viviendo en ese... No, el cristiano peca por accidente. Es un accidente en su vida, pero peca. ¿Por qué? Porque está dentro de la carne. Entonces, ¿peca el creyente de esta dispensación? Sí, peca. Si alguien dice que no tiene pecado, si un cristiano dice, yo no tengo pecado, dice, lo hace al mentiroso. Entonces el creyente sí peca, ¿no? Ok, sí peca. ¿Y qué cosa es pecado? Vamos ahí mismo, el 1 Juan 3:4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Pero ¿cómo? Ahora otra vez vamos a ir dentro de ese argumento. Pero ¿cómo? Si yo no tengo ley, si ya no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia, pues yo no puedo pecar, porque acá dice, el pecado es infracción de la ley. La Biblia al día dice, todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Entonces, si el cristiano peca es porque quebranta una ley. ¿No es cierto? Quebranta una ley. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la ley que quebranta el cristiano? O sea, ya hemos visto que eso de que el cristiano no está bajo la ley, sino bajo la gracia, es una mentira. El cristiano está bajo una ley. ¿Por qué? Porque peca. ¿No? Peca. Peca. Entonces sí está el cristiano bajo una ley, ¿no? Algo curioso es que, según las Escrituras, el Hijo de Dios está llamado a sujetarse a las leyes de los gobernantes en la tierra, pero no a la ley del Rey de Reyes y Señor de Señores, según los dispensacionalistas. Según los dispensacionalistas, no, el cristiano no se sujeta a la ley de Dios, pero sí se tiene que sujetar a la ley de los gobernantes. Mire, Romanos 13, del 1 al 7. Esto es algo increíble. Romanos 13, del 1 al 7. Mire lo que dice la Escritura. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y serás alabado por ella, porque está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para hacer justicia y para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estar sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas continuamente a este oficio. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Otro pasaje también está en Tito 3:1. Tito 3:1. Tito 3:1 dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que están dispuestos a toda buena obra. Esto sí escuchamos nosotros desde el púlpito. Escuchamos que a los creyentes se les dicen, sujétense a las leyes humanas, sujétense a las autoridades humanas. Pero ellos también predican desde ese púlpito, no estamos bajo la ley, si no estamos bajo la gracia, no tenemos que sujetarnos a la ley de Dios, si tenemos que sujetarnos a la ley de los gobernantes, no tenemos que sujetarnos a la autoridad de Dios, pero sí tenemos que sujetarnos a la autoridad de los gobernantes aquí en la tierra. Eso es algo curioso, hermanos. Si Dios demanda que nos sujetemos nosotros a las leyes y a las autoridades civiles, ¿acaso manda la Biblia que no me sujete a Dios mismo y a sus propias leyes? Eso no puede ser cierto, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿no? El cristiano rompe la ley, que quebranta la ley, por eso peca. Es decir, el cristiano tiene una ley. Ahora, la pregunta es, ¿están los 10 mandamientos vigentes para el creyente? Ellos dicen que no.
Ellos dicen no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Por lo tanto, los mandamientos de la ley de Dios, la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, no son vigentes para el pueblo de Dios. O sea, como no es vigente para mí, pues yo puedo codiciar a la mujer que no es mía, yo puedo codiciar a la mujer de mi prójimo, ¿verdad? Yo puedo vivir mintiendo, yo puedo vivir fornicando, yo puedo vivir de la manera que a mí me plazca, porque la ley no es para mí ya. Ahora yo vivo bajo la gracia. Pero vamos a ver si es que están vigentes los 10 mandamientos. El primer mandamiento, ¿no? Vamos a ver. El primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Primera de Corintios 8:6. Vamos a ver. Primera de Corintios 8:6 dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. ¿Se da cuenta? Para nosotros solo hay un Dios, el Padre del cual proceden las cosas y para quien nosotros existimos, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual han sido creadas todas las cosas y por quien nosotros también existimos. Esta primera de Corintios 8:6 está ratificando el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Por eso Pablo dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Es decir, no pueden haber otros dioses más que Él. Segundo mandamiento: no te harás imagen, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Primera de Juan 5:21. Primera de Juan 5:21 dice la Escritura: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Ahora, ¿este no es el segundo mandamiento ratificado por Juan? Pues claro que lo es. Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Santiago 5:12. Santiago, epístola de Santiago, capítulo 5, versículo 12. Sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Y de dónde sale esto? Del Sermón del Monte. Esto sale del Sermón del Monte, Mateo 5, 34, 37. Mateo 5, 34, 37. Mateo 5, 34, 37, lo que el Señor Jesús enseña en el Sermón del Monte. Dice: pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Aquí el Señor Jesucristo, bueno, para un dispensacionalista esto pues no es regla de vida para el creyente, pero Santiago lo toma. O sea, Santiago tampoco podría ser regla de vida para el creyente. Pero el segundo mandamiento está aquí en el Nuevo Testamento también. El cuarto mandamiento dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Bueno, en el Antiguo Testamento sabemos de que era el día sábado, pero también hemos hecho nosotros un estudio de que ahora el día del Señor es el día domingo. Pero siempre hay un día en que nosotros tenemos que guardarlo para Dios. En ese tiempo los judíos lo guardaban el día sábado, todo el día sábado para el Señor. Y ahora, en el Nuevo Testamento, los cristianos guardamos un día, que es el día domingo, el primer día de la semana. El quinto mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre. O sea, Efesios capítulo 6, versículos 1-3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Acá vemos también. El quinto mandamiento está en el Nuevo Testamento. Sexto mandamiento: no matarás. Primera de Juan 3:15. No matarás. Primera de Juan 3:15, dice la Escritura: todo aquel que odia a su hermano es homicida. No matarás. No cometerás adulterio. Hebreos 13:4. Hebreos 13:4. Ese pasaje también lo conocemos. Dice: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Ese es el mandamiento número 7. Mandamiento número 8: no hurtarás. Efesios 4:28.
Efesios capítulo 4, versículo 28. Dice, el que robaba, no robe más, sino trabaje. Noveno mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 6. Y dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque como ya os hemos dicho y testificado, el Señor es vengador de ellos. Ninguno agravie ni engañe nada a su hermano. Décimo mandamiento, no codiciarás. Hebreos 13:5. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, pues Él dijo, no desampararé ni te dejaré. Sean vuestras costumbres sin avaricia. ¿Saben? Cuando nosotros comenzamos a revisar la Escritura, pues nos damos cuenta de que el Nuevo Testamento está confirmando las enseñanzas del Antiguo Testamento. Está consideradas, ¿no? Nosotros en Mateo capítulo 22, vamos a leer Mateo capítulo 22, versículos 34 al 40. Mateo 22, del 34 al 40. Dice la Escritura, entonces los fariseos, cuando oyeron que había hecho callar a los saduceos, se reunieron. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarlo diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Listo? De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas, ¿no? Amar a Dios, nosotros lo vemos en Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 2 y 3. Primera de Juan, capítulo 5, 2 y 3. Dice la Escritura. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Amar a Dios. Y hemos dicho que la confesión de fe, y bien lo dice, resume en el primer mandamiento, amar a Dios, los 4 primeros que ya hemos visto, ¿no? Que es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Si amamos a Dios no vamos a hacer eso. No te harás imagen, no seremos idólatras. No tomaremos el nombre de Dios en vano, y nos vamos a acordar del día del Señor. Los 4 primeros mandamientos se resumen en el primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo mandamiento, amar al prójimo, están los otros, ¿no? Y esto lo vemos, Romanos 13, del 8 al 10. Romanos capítulo 13, del 8 al 10 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Mire, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Gálatas 5, 13 al 15. También Gálatas capítulo 5, versículos del 13 al 15. Dice, vosotros hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os destruyáis unos a otros. Otra vez, amar a tu prójimo como a ti mismo. Se resumen los 6 últimos mandamientos de la ley de Dios. Santiago 2, del 8 al 9. Santiago 2, versículos 8 y 9, dice, si en verdad cumplís la ley suprema conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Hermanos, estamos viendo de que la ley moral de Dios todavía está, podemos decir, vigente para el creyente.
aún en la dispensación de la gracia, como ellos llaman, de que la ley pues ya no es que el creyente no esté bajo ninguna ley, sí estamos bajo la ley, y es la ley moral de Dios, y esto es lo que las Escrituras enseñan, ¿no? Para hablar un poco del punto 7 de la Confesión Bautista de 1689, dice: aunque los verdaderos creyentes no están bajo la ley como pacto de obras para ser por ella justificados o condenados, ya hemos visto eso. Sin embargo, esta es de gran utilidad tanto para ellos como para nosotros, en que como regla de vida les informa de la voluntad de Dios y de sus deberes, les dirige y obliga a andar en conformidad con ella, les revela también la pecaminosidad, contaminación de sus naturalezas, corazones y vidas, de tal manera que al examinarse a la luz de ella puedan llegar a una convicción más profunda de su pecado, sentir humillación por él y odio contra él, ¿no? Hemos visto pues de que los usos de la ley mencionados no son contrarios a la gracia del Evangelio, sino que son un dulce cumplimiento de la ley. Porque el Espíritu de Cristo permite someter la voluntad del hombre para obedecer libremente y con alegría la voluntad de Dios revelada en la ley. Vamos ahí a Ezequiel 36, 27. Y estamos casi para terminar. Ezequiel 36, 27. Mira lo que dice, esta es una profecía acerca de lo que la obra del Espíritu Santo iba a hacer en los creyentes, ¿no? Dice: pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esa profecía se ha cumplido en este tiempo. ¿Por qué? Porque hay cristianos que andan en los estatutos de Dios y guardan los preceptos de Dios y los ponen por obra, no para salvación, sino como consecuencia de una salvación. Y eso, fíjense, cuando vemos en Efesios capítulo 2, es un pasaje que conocemos bastante. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice... Dice: pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dios preparó las buenas obras. Las buenas obras son de Dios, y dice de que Él las preparó para que nosotros anduviéramos en ella. Y no hay manera de resistir la voluntad de Dios. Dios ha puesto un corazón nuevo, un corazón de carne, que hace que nosotros amemos su ley y vivamos para Él. Eso es lo que la Escritura enseña. Yo estaba leyendo también alguna literatura de consulta de este tema, y yo encontré esto. Dice que el gran obispo cristiano Ambrosio escribió, dice: el justo, o sea el cristiano, el regenerado, tiene la ley de su propia mente, de su propia equidad y de su propia justicia como su principio, y por tanto no se retiene de cometer una falta por miedo al castigo, sino por regla de honor. O sea, el creyente tiene en la ley una regla de honor, y la cumple justamente porque es una regla de honor, como estaba hablando Ezequiel 36, 27. No lo hace por miedo al castigo, sino porque tiene un código de honor ahí. Yo que he sido militar, ¿no? Cuando era joven, pues yo entiendo lo que es un código de honor, o una regla de honor, que es lo que está este obispo Ambrosio está escribiendo, ¿no? Es una regla de conducta. No porque voy a recibir castigo o algo, sino porque en mi corazón está hacerlo de esa manera. Y eso es lo que Ezequiel 36, 27 dice, ¿no? También en Lucas, vamos a Lucas 6, 46. Lucas capítulo 6, versículo 46. Vamos a ver unos pasajes más. Dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y en Malaquías 1, Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías 1, 6, Malaquías capítulo 1, versículo 6, la Escritura dice: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los
ejércitos a vosotros, sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Mire, dice, si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Dónde está mi temor? Saben, hermanos, la falsa doctrina y la mundanalidad que se ha infiltrado en los templos evangélicos ha convertido al cristianismo en una religión fácil, una religión sin demanda, una religión sin un código de vida, una religión sin arrepentimiento, pero van al cielo, ¿no? Simplemente hay que proclamar a Jesús como Señor, Señor, pero sin ningún compromiso de vida, sin sentimiento por sus decretos, sus mandamientos, sus leyes, sin renunciar al pecado, sin arrepentirse y sin un buen testimonio de vida. Ahora muchas personas dicen, ¿no?, que esto es salvación por señorío. Los mismos que defienden el dispensacionalismo son los que han creado esta falsa doctrina de salvación por señorío. Pues tienen que parchar lo que está roto por un lado, tienen que hacer un parche. Los mismos que defienden el dispensacionalismo han tenido que crear o elaborar una hermenéutica dispensacionalista. ¿Por qué? Porque con la hermenéutica histórica el dispensacionalismo no funciona, no cae, no se ajusta a la verdad de la Escritura. Todas estas cosas innovadas en estos últimos tiempos parten a partir de doctrinas nuevas, que no son históricas. Mateo capítulo 7, versículo 21-23. Mateo 7, ese pasaje lo conocemos bastante. Y yo tiemblo ante ese pasaje, no creo que todos. Pero del 21 al 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea, algunos sí, otros no. Sino el que hace la voluntad de mi Padre. Mira, acá habla de hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Miren, yo he encontrado aquí en la Biblia Kadosh, ese versículo 23 dice de esta forma, miren, preste atención, dice, entonces les diré en su propia cara, nunca los conocí, apártense de mí, transgresores de la Torá. Así lo ha traducido, transgresores de la Torá. La Torá pues es el Pentateuco, ¿no? Y la Biblia de las Américas lo traduce así, y entonces les declararé, jamás os conocí, apartados de mí los que practicáis la iniquidad, los que practicáis el pecado. Pero la palabra griega que está y se traduce como hacedores de maldad es anomía, sin ley. Es como que dijeran, apártense de mí los que han vivido sin ley. ¿Se acuerdan? Nuestro tema es el dispensacionalismo y el antinomianismo, antinomos. Acá el Señor usa la palabra anomos. El antinomianismo es contra la ley y el anomos es sin ley. Entonces aquellos que viven sin ley van a llegar hasta la puerta, pero en la puerta hay un túnel que los va a llevar directamente al infierno. Entonces no es que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, como una licencia para pecar. Esto, como les digo, en las iglesias, y esto se escucha en los sermones que a veces uno va, ¿no?, y los escucha, enseñan una santificación, pero no bíblica. Tienen que enseñar una santificación de acuerdo a las doctrinas nuevas que han adoptado dentro de las congregaciones. Una doctrina que es antinomiana, contra de la ley de Dios. Una doctrina que en realidad lo único que hace es crear más cristianos paganos o cristianos carnales, como ellos le llaman, gente que va a estar ese día delante del Señor, 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 pero yo fui a los cultos, Señor, Señor, pero yo canté en el coro, Señor, Señor, yo daba mi dinero a tu iglesia, y el Señor le va a decir, apártate de mí, yo no te conozco, porque tú has vivido tu vida en la tierra como si no hubiese una ley a la cual obedecer. Y para terminar, también estaba buscando yo un poco de literatura. En otra parte yo encontré esto, y este es el testimonio de un musulmán, ¿no? Sabemos que los musulmanes han adoptado la religión islámica, ¿no? Ellos son islámicos, y este testimonio de un musulmán que dice, un moro de Fez dice,
¿Quieres saber en qué consiste nuestra religión? O sea, se está refiriendo al islamismo. Dice, nosotros nos purificamos con agua mientras programamos adulterio. Vamos a rezar a la mezquita mientras pensamos en la mejor manera de engañar a nuestro vecino. Damos limosnas a la puerta y volvemos a nuestra tienda a robar. Leemos nuestro Corán y salimos a cometer pecados innombrables. Ayunamos y vamos de peregrinación y sin embargo engañamos y matamos. Ahora, ¿cuánto de esto realmente es la vida en muchos que se hacen llamar cristianos el día de hoy? El creyente no está sin ley. Hemos visto que el Nuevo Testamento nos manda a cumplir todavía los aspectos de la ley moral de Dios. Y las personas que están dispuestas a vivir sin hacer sujeción a la ley moral de Dios es porque simplemente el Espíritu de Dios no ha hecho la obra en sus vidas. Ellos todavía mantienen un corazón de piedra que odia la ley de Dios y no la puede amar porque solamente un corazón de carne puede amarla. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu enseñanza, Señor, gracias por este tiempo. Señor Santo, yo te ruego que este mensaje, Señor, cale en lo más profundo de nuestros corazones. Nos ayude, Señor, a entender que aún, Padre Santo, tú tienes una ley que nos has mandado a nosotros, la ley de Cristo, que está expresada, Señor, en amarte a ti y amar a nuestro prójimo. Y hemos visto, Señor, cómo estos 2 mandamientos es el resumen de los 10 que tú le diste a Moisés, Señor. Gracias, Señor, porque nosotros hemos visto que esos mandamientos no son gravosos, como dice tu palabra. Porque tú, Señor, has puesto un corazón de carne, capaz de amarte, amar tu ley y obedecerlo, Señor, como un código de honor. Gracias, bendito Dios, por tu ley. Señor, perdónanos. Perdona siempre nuestras iniquidades, nuestros pecados, porque aún, Señor, transigimos tu ley. Gracias, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Amén.